Muy buenas a todos aquellos que en diferentes lugares del planeta, ¿verdad?, van a participar de estas conferencias, y también a los asistentes en diferentes lugares. Vamos a compartir lo que hemos denominado Congreso Internacional Alimentación Sádvica Vegana. Este congreso, esta actividad, como finalidad es mostrar variantes de diferentes lugares que, alimentándonos, son sabrosas, los menús, los platos, y también económico, y encima dan salud. Ya que estamos viviendo momentos muy delicados con respecto a la pandemia, etcétera, pues este tipo de actividad es un aporte para que podamos hacer una muy buena prevención. La sociedad actual invierte muchísimo en la enfermedad y muy poco en la salud. Y ese elemento de desequilibrio es tan grande que la sociedad actual, pues, es una sociedad enferma. Entonces, como sabemos de la gran importancia que tiene la alimentación, de ahí surgió el querer compartir con ustedes toda esta actividad. Bien, entonces vamos ya a presentar la primera ponencia, que es Alimentación y Sin, etnográfica de América. Va a exponer el profesor Carlos Raúl Fernández, de Nicaragua, técnico especialista en guía de turismo e intérprete, técnico especialista de docencia y formación profesional, habilidades gastronómicas, ofertas gastronómicas sencillas, aprovisionamiento y control de consumos, manipulación en crudo y conserva de todo tipo de alimentos, elaboraciones culinarias sencillas y platillos elementales, elaboraciones y presentaciones culinarias y de buffet. Declamador nicaragüense en 2010. Escritor, licencia otorgada por el Palacio Nacional de la Cultura de Nicaragua en 2011. Trayectoria esotérica y órdenes en las cuales tiene vínculos. Asociación La Divina Luz, Maestro Capablanca, Asociación Mundial del Saber, la Suprema Orden de Acuarios, Red GFU y Orden Acuariana Ecuménica de la Iniciación Universal, ostenta el grado de Muy Reverendo Gelón. Entonces, sin más, con ustedes el profesor Carlos Raúl Fernández. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer estar acá en este congreso Alimentación Sádvica Vegana. Mi respeto a todos los que van a estar en esta presentación. Un saludo. Hoy estamos acá de día. Buenas noches a todos aquellos que están de noche. Buenas tardes a los que están de tarde y buen día a todos. Es un placer estar aquí con ustedes una vez más en un congreso. Gracias al maestro Granado por darnos estas pautas y unirnos de manera universal y fraterna por medio de estos congresos.
Maestro Granado dio una presentación muy excelente, muy buena. Yo soy su humilde servidor y con ustedes trataré de hacer lo mejor posible para que cada uno de nosotros nos vayamos hoy con algo en especial, sobre todo con la alimentación etnográfica que la he dedicado prácticamente a nuestra cultura mesoamericana debido a que nuestro grano principal es el maíz. Ixin significa hombre de maíz. Los temas que nosotros vamos a ir viendo en esta presentación es el principio de correspondencia, un poco ahí con el paralelismo bíblico y el Popol Vuh, una dieta frugívora, es como los nativos las tenían en América, nuestro segundo cerebro en relación a todo lo que nosotros ingestamos, el intestino como nuestro segundo cerebro, bases fundamentales de lo antes dicho, la alimentación etnográfica, la materia oscura, los alimentos, el plato saludable versus las pirámides convencionales, los grupos sanguíneos y los alimentos, tipos de dieta, ingredientes del bao y la preparación del bao. Es completo. Entonces nosotros vamos a empezar con el Popol Vuh. Y un poco he puesto y he decidido que el Masa Bereshit, o sea, el libro de la creación del Génesis, y el Popol Vuh tienen una gran relación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro Popol Vuh dice, solo el cielo existía, no se había manifestado, solo se había manifestado la faz de la tierra. El creador después dijo, produzca la tierra hierba, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, su semilla esté en él sobre la tierra. Entonces depusieron la creación y crecimiento, los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Luego dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y así fue. Entonces nuestro Popol Vuh dice, los dioses dijeron que los animales serán devorados unos a otros. Los animales llevaron las mazorcas de maíz a los creadores y con ella hicieron la carne y la sangre de los hombres. He aquí, dice el Génesis, que te he dado toda planta que dé semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que haya semilla, te darán de comer. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo la carne, de masa de maíz se hicieron los brazos y de las piernas de los hombres. Únicamente masa de maíz entró en carne de nuestros padres. Los 4 hombres fueron así creados. Este paralelismo en la escultura solamente nos da pauta en que en el principio el hombre tuvo un guión, una nutrición, un elemento en el cual él tenía su conducta sobre todos los demás seres vivientes, es decir, que se distinguía de los animales. Solo los animales comerán y se devorarán, porque en el Popol Vuh, escrito en nuestras tierras mesoamericanas, se consideraba al animal algo inferior debido a que no podía tener contacto con los dioses. Es decir, que ellos no podían interiorizar ni podían pensar debido a su alimentación, debido a que deberían de devorarse uno a otro y su manifestación en este plano era lineal. Solo al hombre se le dio a conocer o se le dio que por medio de los frutos se iba a alimentar y por eso tenía el gran jardín de Mesoamérica increíblemente. Voy a presentar en la segunda exposición y presentación que tenemos. Pasa algo. Hablaremos sobre dieta frugívora. Presentaré algunos frutos que nosotros tenemos en toda Mesoamérica. He puesto el nombre científico de estos frutos para que sean reconocidos, ¿ya? Que pertenecen a la distribución desde Suramérica, Centroamérica y Norte de América, ¿ya? Estos frutos fueron registrados por los primeros europeos que disfrutaron de estas tierras y registraron estos elementos. Si ven, nuestra tierra tiene suficientes frutos, suficiente elemento para llevar una dieta frugívora,
nuestros antepasados eran recolectores. Ellos gustaban de una alimentación paleo, es decir, recolectaban frutas y estos frutos que eran perennes en algunos de los casos y también cíclicos, porque también se guiaban por el sistema solar de acuerdo al verano, al invierno. Nosotros en Mesoamérica no tenemos 4 estaciones del año, pero sí podemos observar la manifestación de las 4 estaciones, consideradas también por nuestros antiguos mesoamericanos de acuerdo a la presentación de sus frutos, ya que esto era considerado para ellos sagrado. Consideraban las 4 estaciones de los años de acuerdo a las manifestaciones frutales y la energía que ellos podían obtener directamente de los dioses creadores era manifestada a través de los árboles. Por eso su dieta frugívora basada en plantas. Esta, por ejemplo, es muy interesante debido a que el marañón conocido acá en Nicaragua es un fruto que nos proporciona gran cantidad de fósforo. Un fruto alimentado o comido, absorbido y digerido por cualquier individuo es aproximadamente como comer medio pescado o medio salmón. Tiene gran cantidad y también pueden observar que tiene una semilla y esta semilla es un fruto seco, muy delicioso, que aporta grandes cantidades de nutrientes. Seguimos avanzando en la presentación. No traje presentación a gran escala etnográfica de plantas, de frutos secos, porque si no sería una presentación muy difícil de realizar en 45 minutos. Pero sí es interesante presentar nuestros frutos mesoamericanos. Usualmente estos frutos se pueden encontrar en los mercados y los pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier parte, patio, casa de cualquier ciudadano nicaragüense, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, panameño, costarricense. Siendo este último el más interesante de todo, debido a que el cacao era considerado, aparte de una bebida de los dioses, era considerada también nuestra semilla como intercambio de moneda. Ahora vamos a presentar algo muy importante en paralelismo. Nosotros vemos la representación del árbol cósmico, la ceiba, y vemos el árbol cabalístico en relación a como el Génesis y el Popol Vuh. Si nosotros observamos la representación del árbol cosmológico maya, tiene un aspecto transfigurado, una cruz, pero podemos observar a 2 seres humanos. Es decir, que los dioses crearon a partir de los minerales, los vegetales, surge el hombre como la máxima representación y la perfección que va a tener dominio sobre todos los seres vivientes, e inteligencia y racionalidad y raciocinio. El árbol cabalístico yo lo represento acá en el hombre para mostrar un poco que no solamente el símbolo detrás de toda la racionalidad y el análisis que podemos encontrar en ello es evidente, que representa todo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema en el cual gástrico, que nosotros podemos ver en este análisis el sistema nervioso central que está ligado a la médula espinal y que va al sistema nervioso periférico, o sea, el ganglio que está conectado directamente con nuestro sistema cerebral. Todo lo que nosotros ingerimos, todo alimento que nosotros pasemos y vaya directo a nuestro sistema gastrointestinal tendrá una función. No está aislada. Nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones no están aislados. El cerebro actúa, por lo tanto, como un gran procesador. Toda la información que se recibe, tanto del sistema periférico como la médula espinal, todas son partes involucradas. Así el mismo universo, de esa manera, fue creado también.
toda la manifestación de frutos, toda manifestación de árboles, toda manifestación de ser viviente, tuvo un lugar en un principio, en la nada, en el infinito, una forma atómica, una manera en la cual no existía su representación, pasa a estos mundos de cierta manera hasta manifestarse en el plano material. De hecho, es el neurocientífico Calvin Chet Smith de la Universidad de College, pues nos proporciona el conocimiento y la sabiduría en sus investigaciones que nosotros estamos interconectados a todo lo que nosotros ingeramos. El intestino es nuestro segundo cerebro, ¿ya? Las mayores contracciones de serotonina se encuentran en el cerebro, sino en nuestro gastrointestino. Todo lo que nosotros vayamos a ingerir, todo lo que nosotros pasemos como alimento, inmediatamente se va a convertir en microbiótica. Tenemos tantas células microbióticas, tenemos tantas bacterias dentro de nuestro propio organismo, virus, hongos. Un genoma humano, el conjunto completo de instrucciones genéticas para un ser humano se compone de 20.000 instrucciones llamadas genes. Pero si suma todos los genes en nuestro microbioma, la cifra alcanza entre 2 millones a 20 millones de microbianos. Esta fuente fue tomada de la BBC de Londres, cómo las bacterias están cambiando todo el tiempo nuestro organismo y nuestro cerebro. El 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en el intestino. El 50% de las heces son bacterianas. No son solamente restos de comida, alrededor de la mitad de nuestras heces fecales. Son bacterias lo que nosotros estamos proporcionando a nuestro cuerpo. Es decir, es la alimentación, de acuerdo a la doctora Megan Rossi, la especialista en salud intestinal, considera que nuestro sistema intestinal es el que nos proporciona a nosotros la defensa a cualquier enfermedad inmune que nosotros tengamos. Por ejemplo, la gripe, cuando nosotros estamos mal alimentados, cuando nosotros comemos alimentos superfluos, cuando nosotros no llevamos una dieta balanceada, no la comemos a una hora en específico y no diversificamos la dieta, sobre todo, permanecemos con dietas basadas en alimentación superflua, que no nos proporcionan absolutamente nada. En cambio, aquellas personas que están preocupadas por mantener las mascotas intestinales a un gusto para estar nutridos y proporcionarle la serotonina, el alimento. La serotonina o todo alimento que nosotros ingestemos en el intestino, en eso va a llegar a convertirse. Y el 80-90% de ella es gastrointestinal. Esto es importante reconocerlo y saber que nosotros lo que ingestamos es lo que nos va a volver felices o infelices. Es lo que nos va a proporcionar a nosotros una salud psicológica o un bienestar psicológico. El bienestar va a ser proporcionado de acuerdo al cóctel microbiano que nosotros introduzcamos de alta calidad. Pero si es de baja calidad, obviamente que de ahí vendrán los trastornos. El insomnio, por ejemplo, uno de los trastornos muy comunes, debido a la alta toxicidad de los alimentos superfluos, debido a la mala alimentación de los alimentos, debido a que nosotros preparamos los alimentos y los alimentos en los restaurantes de cualquier parte del mundo, inclusive en nuestras casas, deben de prepararse y comerse fresco. Los alimentos, en cuanto se preparan, tienen una poca durabilidad de frescura. Luego comienza su estado de putrefacción natural y normal. ¿Ya? Debemos reconocer que más allá de nuestra cabeza, nuestro sistema central, el sistema periférico, nuestro cerebro está compuesto
hasta de 80.000 millones de neuronas en la médula espinal. Es decir, que nuestro cerebro y nuestro intestino no son cosas separadas. Que la gente quiere beber suplementos, las personas quieren tomar alimentación y sentirse, por una vez que lo tomaron, tener todos los beneficios de manera inmediata. Si es un proceso celular al ingestar estos alimentos en la base fundamental de nuestra alimentación. Nosotros tenemos un sistema, no solamente de neuronas en nuestro cerebro. Las neuronas de nuestro sistema digestivo se encargan de contraer y relajar los músculos que mueven los alimentos a través de los órganos. También la controla la secreción que ayuda a dividir la comida para que las células puedan obtener su alimento a través de la sangre. Todo lo que nosotros ingestemos, todo lo que nosotros comamos, todo lo que nosotros vayamos a ingerir, que nosotros pensemos y sintamos que es saludable, esto de alguna manera se va a convertir en sangre, va a ser absorbido por nuestro torrente sanguíneo y lo va a llevar a todos nuestros órganos. Es ahí que en las bases fundamentales o la base fundamental de la alimentación consiste no solamente en gestarnos para hacernos sentir bien, para estar bien, sino para llevar una vida longeva. Queremos nosotros cuidarnos del Alzheimer, queremos nosotros cuidarnos de enfermedades de no transmisiones o no transmitibles, como la diabetes, problemas cardiovasculares, insomnio y otros problemas que son solamente recurrentes por la mala alimentación y alimentos superfluos. Alimentación etnográfica. En nuestro Popol Vuh, los animales le llevaron la mazorca de maíz a los creadores y con ella hicieron la carne y la sangre de los hombres. La vida del hombre depende de un intercambio de materia. Eso es lo que depende. De un medio, el que sea. Si va a ser una alimentación frugívora, si va a ser una alimentación vegana, si va a participar de una alimentación vegetariana, la alimentación que él desplace va a ingerir el ser humano todas las sustancias debidas que le van a proporcionar a él la energía, las calorías, la macrobiótica necesaria. Si nosotros ponemos atención, hemos venido en un transcurso de la presentación viendo escenas donde aparece el Popol Vuh, que hace relaciones de paralelismo con otras culturas. Esto es debido a que el ser humano, dentro del misticismo, dentro de la parte religiosa, también él ha venido forjándose o formándose una idea, que el cual lo vincule a ser un ser humano de buena costumbre. Ya en la Biblia, más adelante, aparece Moisés dándole a al pueblo una dieta que hoy en día llamada Krushet, es decir, pura, sádvica, limpia, y que se basaba en alguna ingesta de algunos animales para adquirir la proteína animal. ¿A qué se debió esa alimentación? Pues como estaban en un lugar árido, desierto, no podían ellos ingerir o incluir esa sustancia necesaria. ¿Ya? Esa sustancia que en el Edén nosotros vemos que el árbol de la vida, del bien y el mal, le va a dar al hombre esta sustancia necesaria del conocimiento. Pero el conocimiento se entiende de una manera conceptual. Pero, ¿cuál era esa sustancia que él iba a ingerir el del árbol? En nuestra cultura, los dioses creadores habían puesto
4 grandes primeros hombres. Uno de color amarillo, uno de color negro, uno de color rojo y uno de color blanco. Estos fueron enviados a los 4 puntos cardinales. El blanco hacia el norte, el rojo hacia el sur, el negro hacia el oeste y el amarillo hacia el este. Increíblemente vemos también las 4 razas en base. También podemos observar que estos elementos en 4 se desplaza también a las 4 estaciones del año, de los frutos que nosotros vamos a obtener en las estaciones del año, de los elementos que nosotros nos vamos a alimentar en las temporadas del año. Es decir, nuestros antiguos, por medio de un símbolo, hoy entendido como un símbolo, nosotros no podemos, debido a la poca racionalidad de estas documentaciones, no podemos encontrar el aspecto científico. Pero ahora, en este congreso de alimentación sádvica vegana, encontramos que nuestros antiguos creadores hicieron al hombre de maíz. Pueden ver en esta imagen 4 maíz. Es el mismo, la única variante es el color. Uno amarillo, uno rojo y uno negro. ¿A qué nosotros nos vamos a ir viendo? El naturismo y el vegetarianismo dentro de esto. Los animales le llevaron la mazorca de maíz a los creadores y con ella hicieron la carne y sangre de los hombres. Es decir, que nuestra concepción como mesoamericano tenemos un precedente de ver la agricultura de manera sagrada. La observación de los animales a nosotros nos dio una superioridad para domesticar al animal y dejarlo de seguir para comerlo, dirían algunos. No. Cuando vinieron los primeros europeos a América, nosotros aquí no teníamos enfermedades de ningún tipo de transmisión por ingesta de proteína animal. No conocíamos enfermedades como la sífilis, por ejemplo. ¿Ya? No habían enfermedades como el sarampión. No habían otros tipos de enfermedades de transmisión que solamente venían de la ingesta de los animales. ¿Ya? No se conocía ni la gripe. Esta famosa gripe que actualmente conocemos, el COVID-19 y todos los tipos de SARS, los grandes antiguos al ingestar una alimentación basada en plantas y no basada en animales, maximizaron su estado anímico y eran longevos. Eran longevos debido a que sus funciones orgánicas a base de la alimentación sádvica, vegana, es decir, basada en plantas, los alimentos adecuados, ellos los tomaban y los consagraban a su Dios. Estos alimentos los procesaban puros, porque nosotros conocemos que un alimento nos va a proporcionar cierta calidad de vitamina, que nos va a proporcionar cierta calidad de bienestar si nosotros lo ingestamos. Pero nosotros no ponemos atención también a la impregnación que nosotros le ponemos al alimento. No es solamente el alimento como tal, ¿ya? El que vamos a ingestar. La alimentación inadecuada impurifica la sangre y altera las funciones orgánicas debido a las impresiones de nuestro estado externo. Si nosotros pensamos que una alimentación nos va a hacer daño, nos va a hacer daño, aunque seamos vegetarianos. Si pensamos que la alimentación vegana está incompleta y que nos muestra déficit al ingerirlas porque no tenemos proteína y creemos que la proteína animal es la base de fuente de alimentación para que funcione toda nuestra longevidad, todo nuestro sistema. Eso es una gran equivocación, eso no está probado. Hasta la actualidad podemos nosotros decir que las dietas basadas en plantas, las dietas veganas, son las que proporcionan una calidad a nuestro sistema de vida. La calidad de los alimentos forman la sangre y la mantienen nutrida.
Una vez que nosotros ingestamos los alimentos, estos van a ser procesados por el órgano más completo, o sea, los intestinos. Y estos a la vez van a sustraer todas esas sustancias que nosotros deseemos. Por ejemplo, se ha encontrado que en la nutrición, nosotros vamos donde un nutricionista para que él nos lleve un plan nutricional. Pero la ciencia ha avanzado solamente a una cantidad de ingesta del alimento para tratar X y carencia de aquellas cosas que nosotros no ingerimos, para solucionar o para proporcionar o para balancear aquellos alimentos en el cual no ingerimos, es decir, proteína animal. Pero la ciencia actualmente ha visto y ha estado consciente de que los alimentos trabajan de forma estructural. Los alimentos están basados en forma estructural. Es decir, que un alimento por sí solo como alimento, porque nosotros reconocemos que el alimento nos va a nutrir o nos va a proporcionar tal calidad para curar, sanar, aliviar un dolor. ¿Qué hemos dicho? Por ejemplo, hemos dicho que el ajo, vámonos por ahí, el ajo es bueno. Y tomar un ajo nos proporciona una cura o una fortaleza en nuestro sistema cardiovascular. ¿Ya? Entonces, estos científicos han visto y han probado y han investigado que si a la carne le ponen ajo, cierta toxicidad de la carne va a crear la estructura del alimento para que éste sea absorbido. No es nuevo saber que la estructura de los alimentos es desconocida aún. Es completamente desconocida. Solo nosotros nos basamos a las necesidades nutricionales, pero la estructura de los alimentos es completamente desconocida por inclusive los mismos nutricionistas. Para nosotros ver el futuro, si nosotros estamos con la alimentación adecuada, si nosotros queremos tener un futuro mejor, es decir, poder vivir de una manera decente y digna, sintiéndonos joven, sintiéndonos fuerte, debemos reconocer cuáles son aquellas estructuras de alimentos que pueden estar unidas a otras para proporcionarnos lo que nosotros buscamos. Ustedes pueden buscar en Canadian Food Bee. Pueden buscarlo luego. Food Bee. Ustedes lo escriben y se van a encontrar con una base de datos. En el 2011, la base de datos aproximadamente con las estructuras de los alimentos se encontraba en tal vez como 11,000, ¿ya? Estructuras. Pero hoy, hasta en la actualidad, ya tiene casi 70,900 y pico de nomenclatura estudiada de cómo al ingerir nuestros alimentos, cuál va a ser el orden en el alimento que puede acompañar a otro alimento, porque nosotros acompañamos los alimentos solamente de acuerdo a la distribución de la nutrición que nos proporciona, pero no en la actualidad nos basamos a los alimentos que en sí generen una estructura, porque al final cuando nosotros ingestamos estos alimentos, ¿en qué se convierten? Se convierte en que nosotros debemos de seguir una estructura. Usualmente, por ejemplo, en los platos, encontramos la primera estructura que nosotros vemos, la estructura es piramidal. La estructura piramidal es una estructura muy antigua, desfasada, que nos decía a nosotros que teníamos que ingestar más proteína animal, teníamos que ingestar grandes cantidades de productos lácteos, queso, leche, inclusive otros dicen que la leche de cabra, el queso de cabra, que genera menos toxicidad y eso, y que es preferible. Bueno, yo tengo ahí una opinión y mientras se muestre por niveles científicos
¿ya? Que la leche causa caseína y que son prácticamente los que causan la diabetes, los que causan la mayoría de los problemas cardiovasculares, entonces, ¿qué otra más respuesta vamos a encontrar? Completamente hay que abandonarlo. En representación al plato saludable que representa Harvard Medical School, ¿ya? Que ellos presentan, ya no la pirámide, sino que presentan un plato compuesto a un 45% de vegetales, un 25% de frutas, granos integrales y alguna proteína. Obsérvense bien las proteínas, como ellos la superponen, la describen en el plato saludable, ¿ya? Es decir, que las proteínas de carne roja sean limitadas y el queso se evite, la tocineta se evite, la carne fría y fiambre y otras carnes procesadas se evite. ¿Ya? Si nosotros vamos a seguir una dieta, nosotros debemos de ir primeramente a hacernos un examen clínico, ¿ya? Un examen biométrico y entre otros exámenes para que nos puedan decir cuál es la mejor dieta que nosotros podemos llevar. Obviamente, la dieta vegana o la dieta basada en plantas, siendo la más sádica de todos los alimentos. Con maíz, los creadores hicieron la carne y la sangre del hombre. Ahora nosotros vamos a ver cuál es esta sustancia que se ingiere en el paraíso, que es la causante del bien y el mal, o cuál es la sustancia que se debe ingerir para que nuestro organismo esté realmente interconectado con la felicidad, con el bienestar, una vida longeva y una vida digna. Tenemos los grupos sanguíneos. Por ejemplo, la leche y láctea. Vean bien, desaconsejable en general para el grupo sanguíneo 0 o negativo o positivo. Dicen que el grupo A, 1 o 3 veces por semana, yogur 3 veces por semana, queso de cabra, ¿ya? Pero no en general, es decir, que no a todos les va bien. Seguimos pensando que la estructura del alimento es muy adecuada porque va de acuerdo a la característica fisiológica del individuo, va al entorno que el individuo va a enfrentar todos los días. No es lo mismo alguien que tenga una demanda física, ¿verdad? Dentro de su trabajo o dentro del programa que se encuentre él en esta sociedad involucrado, la dieta que lleve va a ser necesaria de acuerdo a la actividad física que él haga. Pero todos los alimentos, como nosotros los podemos ver acá, no siguen o no están en una camisa de fuerza para llevarse al pie de la letra. Debemos de ver, es interesante, por ejemplo, el B, en general sin límites, dice. No helado, no queso brie y no Roquefort. ¿Ya? Por lo general, mucho hombre blanco o de tez blanca consume alimentos como lácteos, ¿ya? Y que los puede consumir sin límites, dice. Y son entre la tez de piel blanca, son usualmente las personas que tienen estas enfermedades cardiovasculares y tienen estas enfermedades causadas pues por la ingesta de lácteos. Nos movemos al siguiente. Huevos, por ejemplo, que algunos dicen que pueden llevar una dieta vegetariana y pueden consumir huevos. Si nosotros nos observamos, el grupo sanguíneo AB son los que pueden comer de 3 a 4 semanas seguidos, ¿ya? Huevo, ¿ya? El grupo sanguíneo O negativo lo vemos que 1 a 3 semanas, ¿ya? 1 a 3 por semana, 3 huevos por semana suficiente. Si el que sea vegetariano y va a comer huevo, va a involucrar en su dieta huevo, 1 está bien a la semana, no debería ser más de 2, más de 3.
uno suficiente. La necesidad de adquirir proteína. Si hay alguna necesidad de adquirir proteína, uno es suficiente. Entonces miremos otro, por ejemplo, los aceites, preferentemente de oliva, el aceite para el grupo sanguíneo O positivo o negativo, el grupo A preferentemente de oliva también, el grupo B evitar el de girasol, el grupo A, B, oliva, girasol, maíz y sésamo. Podemos ver pues que genéticamente el ser humano ha venido desarrollando características que él pueda ingerir más alimentos o ciertos grupos sanguíneos pueden ingerir más alimentos unos que otros. Eso es lo que nosotros podemos observar de esta tabla. ¿Ya? Fruto seco y semilla. El O positivo y el O negativo sin límite y mejor entre horas. Nueces, semillas de calabaza, avena, almendra, castaña, no pistacho y no cacahuate. El grupo sanguíneo A, cacahuate, almendra, nueces, semillas, calabaza y avellana. No pistacho y pipas de girasol. Grupo E, comer 1 o 2 veces por semana. Su única, sí, únicamente avellana, almendra, castaña y nuez. AB, comer 2 veces por semana. Nuez, castaña, no comer avellana, pipa girasol y calabaza. Nosotros tenemos que observar que debemos de visitar a un profesional en nutrición que nos lleve y que nosotros sepamos, aunque nosotros tengamos este grupo o pertenezcamos a un grupo sanguíneo en específico, como lo estamos viendo en la tabla, y que nos diga que nosotros sí podemos, no podemos ingerir ciertos alimentos, eso también va en dependencia a nuestra genética, va en dependencia a la herencia genética que nosotros tengamos. No debemos de superponer que esta es una verdad absoluta y que esto se cumple absolutamente como una camisa de fuerza. No. Debemos también nosotros tener un nutricionista a nuestro lado para que él pueda, de cierta manera, guiarnos, ver y observar qué elementos nutricionales nosotros necesitamos. Las pruebas de examen biométrico, cualquiera de nosotros se las puede realizar. ¿Ya? Veamos aquí entonces los cereales y pasta. Comer de 2 a 3 veces por semana. ¿Ya? Sí arroz, pero mejor integral. ¿Ya? Grupo A, en general sin límite. Soja, arroz integral, pan, centeno, mijo, quinoa y avena. B, comer 2 a 3 por semana. Sí, torta de arroz, arroz integral, mijo, avena. No pan blanco, pasta, maíz y centeno. AB, torta de arroz, arroz integral, centeno y trigo, no maíz. Aquí es un dato muy interesante porque ahora en la actualidad también tenemos mucha moda con lo que es el celiaquismo. El celiaquismo, la ingesta del centeno, trigo, harina blanca, panes, bollería, quedan exentuados en esa dieta, no entran, particularmente porque, obvio, ¿no? Ciertas características, el celíaco muestra como síntomas, ¿no? Que son muy importantes. Otros tal vez la tomarán como que fuera una moda de dieta. Entonces, miremos ahora aquí, sigamos, frutas, dices. Podemos observar que el O negativo, sin límite, pero nunca de postre. ¿verdad? Para aquellos que dicen que después de una comidita comer fruta, hay que revisarse bien para mirar si nosotros pues estamos haciendo las cosas bien. Comer abundante, pero no de postre también, ¿ya? El B sin límite y el AB sin límite igual. Pero dice que el AB no plátano, granada, coco, mango o naranja, ¿ya? Por la sustancia o nutriente que este mismo tiene, que ya están dentro de este código o de este grupo sanguíneo, pues sobreabundante. Bebida, ¿ya? Entonces, vino eventualmente, cerveza, no café, refrescos, sidra. Aquí, ojo con la cuestión de las bebidas, sobre todo el vino. Pongo lo doy a conocer porque esto lo he tomado de fuente, ¿ya? De fuente importante que
obviamente las podemos seguir estudiando y las podemos seguir profundizando. Pero el vino ni la cerveza son buenos para la salud. El que te diga que una copita de vino hace bueno para dormir y hace bueno para torrente sanguíneo, para problemas cardiovasculares, no lo escuche. Uno no puede ser tomado como por un mequetrefe de que cualquier información de que uno escuche por ahí, uno la vaya a aplicar. Eso no tiene ninguna realidad científica y no está mostrado científicamente. Los médicos, los nutricionistas que hablan sobre tomarse la copita de vino, tomarse una cerveza, son simplemente personas o personajes que están jugando un papel, que alguien le ofreció el dinero para que vayan a decirlo. Esto se llama intereses de por medio. No nos dejemos engañar también, pero lo muestro acá para que nosotros observemos también que la información que se nos brinda o la información que la cual nosotros estamos bombardeados y acostumbrados a escuchar como positiva también tiene variables. ¿Ya? Y las variables las tenemos que nosotros estudiar, separar y tomar en cuenta. Porque dentro de los estudios científicos, las variables son las que nos van a llevar a los resultados. Tipos de dieta. ¿Ya? Entonces, tenemos la dieta paleo, una persona, ¿ya?, que va a construir su cuerpo físico en base a un seguimiento nutricional. ¿Ya? Va a comer, según él, toda la proteína para recuperar la fuerza y para verse físicamente y sentirse físicamente bien. Del otro lado tenemos el último estudio realizado por Harvard Medical School, ¿ya?, que ellos incitan y se hacen pronunciar y dice que carnes rojas, ¿ya?, las carnes rojas deben tener límites. El queso inclusive debe ser limitado. ¿Ya? Los productos como bacon, tocineta y carne fría, fiambre y otras carnes procesadas deben de ser limitadas. En este Congreso de Alimentación Sádvica Vegana, nosotros no recomendamos este tipo de alimentación que lleve origen animal o tenga un proceso en cuanto a carne fría o que contengan la carne animal. Eso que te digan de que si sos vegetariano, sos enfermo, posiblemente un vegetariano sea enfermo porque no esté en manos de un experto. ¿Ya? El gluten, por ejemplo, como habíamos dicho, mucha gente que quiere entrar en esta nueva tendencia, el gluten tiene ciertos síntomas específicos. La persona que es celíaca por naturaleza, en cuanto ve la comida, y ella tiene de frente la comida, pierde el apetito rápidamente. Pero no miremos el gluten como, el satán de la fiesta o el demonio o la idea maligna o satánica del producto del origen del alimento. No, señores, ciertas sustancias bioquímicas juegan un papel dentro de la estructura bioquímica de cada individuo. El celíaco, posiblemente al comer un alimento más de 2 o 3 veces, hay muchos celíacos. Yo tengo mucha experiencia atendiendo celíacos. He cocinado y preparado a varios celíacos por semana y meses, pagado de manera personal para ir a trabajar a sus casas y llevarle una alimentación. Y he investigado y visto en todas las variables que son ciertas vitaminas, nutrientes y minerales, de que cuando ellos lo observan a la vista, esto es una cuestión visual, tienen ellos una percepción del alimento, inmediatamente perdieron el apetito. Así de mágico funciona. Si el alimento, ellos ya como que tantos nutrientes sobreexcedidos de un mismo alimento, si ya lo tienen, ellos inmediatamente al ver el mismo alimento, inmediatamente pierden la necesidad de ingesta. O inmediatamente deben de cambiar o buscar o reemplazársele por otros alimentos de necesidad de ingesta para proporcionar un balance dentro del cuerpo físico y que su estabilidad bioquímica, pues, de tanto de material alimenticio
les proporcione esta necesidad placentera de sentirse a gusto o lleno. Aquí tenemos la dieta vegana, ¿ya? Una dieta muy particular, hoy en día, muy tomada en cuenta en los grandes hoteles, muy tomada en cuenta hoy en día, no solamente en los hoteles, sino también en los restaurantes. También es una dieta muy principal, ya que ha llevado a grandes cantidades de personas como de enfermedades de diabetes que lo toman y proporcionan una buena salud. Gente que ha tenido cierta padecencia y que la ha tomado esta dieta y se ha curado. La alimentación ICSI de América va de tomar vegetales tal cual son, crudos, sin ninguna preparación. ¿Ya? En la escala tomar frutas y vegetales que incorporen a esta dieta para sentirnos generosamente llenos. ¿Ya? Obviamente no vamos a dejar de un lado las proteínas y los germinados, la leguminosa, que ellas nos proporcionan este estado de placer de llenado, ¿ya? Y las hierbas que nos van a dar los micronutrientes, como las algas marinas, ¿ya? Hierba, maíz sobre todo. Es muy importante el maíz en nuestra necesidad alimenticia como mesoamericana. Prácticamente todas nuestras bebidas tenemos miles y miles de recetas hechas a base de maíz. En este congreso voy a presentar una muy importante variante, el cual se llama el bao. Estos son los ingredientes del bao. Nuestro bao va a llevar yuca, va a llevar quequisque, va a llevar chayote, va a llevar plátano maduro y plátano verde, va a llevar maíz, va a llevar patatas, va a llevar tomates, cebolla. Nuestra ensalada, obviamente, a base de repollo, cebolla, chiltoma, remolacha, tomate y al final se le agrega un poco de encurtido, un chilerito de encurtido, no con aceto balsámico, no. Nuestro ingrediente principal en el encurtido es el plátano, ¿ya? El vinagre de plátano. Vamos a ver un video para que ustedes puedan observar una preparación de lo que es el bao. El bao es una comida completamente de nuestro antiguo, bien rústica, ¿ya? Ahí pasamos al lavado de los vegetales. Nosotros observamos que durante la limpieza de los vegetales, durante la producción, para cortar los vegetales tenemos que tener ciertos cuidados. Observaron en el video, pues ahí, como estoy cortando la yuca, no es la forma de cortar, debido a que nosotros estamos perdiendo prácticamente toda la masa vegetal. Vean, cortamos, pelamos, limpiamos, echamos a la basura. El bao, por lo particular, no es una receta prácticamente muy ancestral. Se perdió en las noches de los tiempos la receta original. Y la receta en Nicaragua la suelen preparar solamente con tres tipos de vegetales: yuca, plátano verde y plátano maduro. Y lo van haciendo y van agregando capas, ¿ya? Van haciendo capas, van agregando capas a de cebolla, chiltoma, tomate. Vuelven a poner la yuca, vuelven a poner el plátano, vuelven a poner y agregar cebolla, tomate, chiltoma. El nuestro va más ligado
a la preparación como debió prepararla el ancestro. ¿Ya? Por ejemplo, miren bien ahí lleva un poco de, ese es guayabo, ya con ramas de guayabo, y se va a la realización a hacer como un horno, ¿verdad? El antiguo utilizaba piedras, hornos bajo tierra, y luego tenía hojas de plátano, envolvía con las hojas de plátano las piedras, envolvía con hojas de plátano, formando de cierta manera como un huacal, ¿ya? Iba agregando, como les decía, y entonces él agregaba cebolla chiltoma a la primera capa, y después y ponía de nuevo otros vegetales. Una receta bastante completa para presentarla, por ejemplo, en grupo, en familia, amigos, que ustedes quieren tal vez compartir algo en casa y les pueden decir a sus amigos que traigan un poco de vegetales, por ejemplo. Esos son todos los ingredientes para la carne de soya que vamos a preparar, con un poco de cebada, arroz, ¿verdad? Y obviamente, pues un poco de linaza para que no necesitemos utilizar huevo, nos echamos aceite en las manos y vamos creando pues con ello las tortas de carne. Luego solamente vamos a pasar al proceso de sellado de las carnes. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sellar solamente para que ellas no se separen. ¿Ya? Ahí lo ven, ya el bajo está listo, preparado para ser servido. Se va sacando por capas porque todas las capas contienen lo mismo. Obviamente uno no puede comer más de lo debido. Entonces se pone un pedacito de yuca, un pedacito de plátano y la ensalada y sobre todos estos vegetales, sobre todos estos géneros, la ensalada, pues. Una ensaladita bastante abundante. Esta es una receta básica de nuestros ancestros. Básica. Si ustedes lo vieron, fue prácticamente una olla. Entonces ellos tenían sus vasijas de barro, ellos tenían ya su vasija para solamente agregar lo que es la rama o el guayabo, y después ir haciendo, ¿verdad?, como una especie de nido para luego hacer todo este procedimiento. Y vean, el método es por método de expansión, es decir, al vapor. Los vegetales fueron preparados todos al vapor. Gracias por su atención. Ha sido un placer haber dado inicio a la alimentación sádvica vegana de este congreso. Se le agradece al maestro Granado por darnos la participación una vez más a la Orden Acuariana Ecuménica de la Iniciación Universal de Nicaragua participar. Muy bien. Muchas gracias, profesor Carlos. Estamos en tiempo, ¿verdad?, ajustado. Entonces, las preguntas, que ya hemos visto que hay un par de ellas que han hecho, las vamos a responder vía el WhatsApp. Entonces, para no alterar el orden de los horarios. Entonces, vamos a dar por finalizado este espacio de la ponencia Alimentación y Sin Etnográfica de América. Ha estado muy bien y nos ha abierto más perspectivas, que siempre, ¿verdad?, es muy importante, porque así cada uno de nosotros vamos ampliando la comprensión. Entonces, vamos a dar un minuto de descanso.